Y su proyecto de agua futura va a beneficiar a los puros empresarios lecheros, no al pueblo. La falta de agua en la laguna y su proyecto de agua futura va a beneficiar a los puros empresarios lecheros. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy miércoles 26 de agosto del año 2020. Con el gusto y con el placer de siempre, de verdad nos da muchísimo gusto poder compartir un momento con ustedes en esta tarde de miércoles. La verdad que un día importante, como todos los días en que tenemos la oportunidad de estar con ustedes. De verdad es un placer tener esa enorme dicha de poder platicar brevemente algunos temas muy importantes acerca de lo que sucede en nuestro país. Bueno, nos da mucho gusto y como siempre transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Puerto internacional sin duda, algo que nos enorgullece, porque Coatzacoalcos siempre ha sido una zona muy muy importante, aunque abandonada últimamente por las autoridades municipales y estatales, pero no dejamos de ser un puerto importante. Quienes trabajamos en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y quienes tenemos años ya aquí en esta ciudad benevolente, pues una ciudad que cobija a quien viene a trabajar y a echarle ganas y a salir adelante en lo que hagas dentro de lo que es la ley, ¿no? Bueno, nos da mucho gusto estar transmitiendo desde esta ciudad. ¿Tenemos el gobierno que nos merecemos con precisamente este cambio de gobierno? Habría que preguntarnos todo esto, porque realmente este cambio de gobierno no es que, como siempre se ha dicho, exista una resistencia al cambio. Yo creo que por ahí no es el tema.
El tema es que este gobierno que prometió ser diferente está resultando peor. Si antes la gente se quejaba de que no los atendían y este gobierno dijo que ya nunca más sucedería eso, esto lo dijo el señor que está en presidencia, el señor López. Este señor que ha resultado muy, muy mentiroso, demasiado mentiroso, sinceramente, dijo que nunca volvería a suceder eso, que toda la gente sería atendida. Y acabamos de ver, por ejemplo, lo que sucedió allá en Coahuila y Durango, donde se reunió con el gobernador Miguel Riquelme y el señor Rosas Aispuro, este gobernador de Durango, en donde pues hay un conflicto, como ha habido otros conflictos en diferentes partes de la República, incluso aquí mismo en el estado de Veracruz, donde este señor presidente, que llegó con un marcado liderazgo, con una confianza enorme, pues prometió que nunca más la gente volvería a rogar ni volvería a ser rechazada como lo hacían los presidentes anteriores, que no los recibían. Aquí en Veracruz hemos ya contemplado cómo la gente pues se enardece, la gente mienta madres, la gente insulta, y ahora lo acabamos de ver precisamente allá en Coahuila, Durango, esta zona conurbada, estos estados en donde hay un conflicto por un proyecto que tiene que ver con el agua, que beneficia más a los lecheros de la laguna, y en donde el pueblo siente que les están quitando el agua para beneficiar a una empresa. Quisieron plantear sus problemas con el presidente, se los impidieron, rompieron las vallas, todo aquello que los detenía, echaron a perder el evento. El pueblo bueno también se cansa también el pueblo bueno de tanta ineptitud, de tantas mentiras, de tanto engaño y de tanta corrupción en la que está envuelto, en la que está navegando el fango de la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay ninguna diferencia con los gobiernos anteriores, y si se da usted cuenta, muchos de los funcionarios que están en el gobierno actual, llámese Manuel Bartlett, un sinfín de funcionarios de distintas ideologías partidistas, que estuvieron en gobiernos anteriores, que trabajaron en partidos distintos, hoy están trabajando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que que lo venimos observando, lo conforman aquellos que se llamaban o que se llaman la clase política de este país, y que viene siendo prácticamente la misma que teníamos en los gobiernos anteriores. Y esto, la verdad, es lastimoso, porque pues no hay un cambio real en el que podamos decir que este gobierno es diferente a los que los precedieron. Sinceramente, es vergonzoso tenerlo que decir. Hay que observar la trayectoria de nuestro país para darnos cuenta que no podemos, como dice Enrique Quintana hoy en su columna, que no podemos sentirnos orgullosos de quienes hoy ocupan los diferentes cargos en el gobierno federal. Los partidos y la administración pública han sido dirigidos en lo general por personas
que más allá de sus capacidades individuales han visto al poder como un fin en sí mismo o como un medio para obtener negocios y riquezas. Y lo vemos tal y como sucedía en los gobiernos anteriores, en los gobiernos prianistas, dicen ellos, ¿no? Lo vemos exactamente como sucedía ayer, con esa ambición desmedida, con ese deseo insano de acumular fortuna sin ponerse a pensar en el grave daño que le hacen al país y en el grave daño que le hacen a los ciudadanos que confiaron en un verdadero cambio. Este es el gobierno que solamente se ha dedicado a hablar y a hablar, pero que no practica con el ejemplo. Un gobierno en el que López pretende convertirse incluso en investigador y en juzgador cuando dice que va a llevar a cabo una consulta para ver si el pueblo bueno quiere juzgar o no a los expresidentes. Quiere ver si el pueblo sabio quiere o no sentar en el banquillo de los acusados a los expresidentes. Al presidente López se le olvida que vivimos en una república, que hay división de poderes y en donde él no puede investigar los delitos porque no es fiscal, y en donde él no puede juzgar porque no es un poder judicial. Él es un poder ejecutivo y esta responsabilidad no puede caer en manos del pueblo. Este acto mezclado entre intereses jurídicos e intereses políticos daña al país porque este señor únicamente juega al engaño y a la mentira a la que está acostumbrada. Ojalá veamos por ahí cómo se reúne con el pueblo, cómo habla en sus mañaneras y dice lo que está sucediendo cuando pide castigo para los expresidentes, cuando se reúne en la plaza pública exigiendo y pidiendo castigo, cuando él no tiene la atribución de ser un fiscal o de ser un juez. Él es un presidente, él es el ejecutivo. Hay fotos de él, hay fotos de los expresidentes, las vamos a ver y las vamos a estar pasando aquí para que usted vea lo que este señor quiere hacer cuando en la Constitución no tiene esas atribuciones. Y mientras él hace esto, también se abalanza en una campaña para tratar de ganar la siguiente elección. Lanza spots para informe con un tono de campaña y el presidente está haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores, utilizando el poder público en sus spots con motivo del segundo informe de gobierno. Recicló sus frases más emblemáticas de la campaña electoral y se apoyó en referencias religiosas como el Papa Francisco, lo que para algunos analistas significa que más que difundir sus logros, los anuncios tienen una clara intención electoral. Busquemos dónde están los spots, los vamos a pasar aquí para que usted vea lo que está haciendo el presidente de la República. Son 4 spots pautados por la Secretaría de Gobernación para su difusión nacional en tiempos oficiales del 25 al 31 de agosto como preámbulo a su primer informe del 1 de septiembre. Por el bien de todos, primero los pobres, concluye el Ejecutivo. El primer spot que ayer se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de México. La frase emblemática es la misma que usó como lema en sus 3 campañas por la presidencia, 2006, 2012, 2018, y sin embargo no logra cuajar
en el ánimo de aquellos que ven hoy destrozadas las esperanzas, un presidente que le queda mucho a deber a nuestro país. Sinceramente es algo muy lamentable lo que estamos viendo el día de hoy con el presidente López Obrador. En fin, ya empezó con sus spots el presidente López. Ya no es como antes, dice uno de sus spots, que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo por el bien de todos, primero los pobres. Lemas de campaña, otra vez utilizando los lemas de campaña. ¿Suena campaña? Es una campaña electoral, sin duda. Y bueno, otra frase que ha sacado del cajón es: juntos haremos historia, nombre de la coalición electoral Morena PSPT, que lo llevó a la presidencia de México. El lunes pasado, al dar a conocer un video en el cual promueve la rifa del valor comercial del avión presidencial, el mandatario recurrió a esa frase al invitar a la población a comprar un cachito de lotería y que hagamos historia. La rifa del avión, que no es rifa, que no es avión, que ya no sabemos de qué se trata. Toda una farsa que ha creado el presidente, el peor mentiroso que hemos tenido en la historia política de nuestro país. Se llama Andrés Manuel López Obrador y tuvo que recurrir a enseñar el avión y tuvo que subirse porque resulta que simple y sencillamente los cachitos del avión se están quedando y nadie los está comprando. Es de verdad vergonzoso tener a un presidente que utiliza la imagen pública para hacerse campaña, utiliza recursos públicos para hacerse campaña, que utiliza spots para hacer campaña, utilizando también, repito, los mismos eslogan que utilizó cuando fue candidato por 3 ocasiones. Es la intención electoral, así lo denominan los especialistas e investigadores, que consideraron que el discurso utilizado por el presidente en los videos de su segundo informe de gobierno tiene intenciones electorales de cara al proceso 2021. Cada quien que saque sus conclusiones, porque también hay un tema muy importante que no debemos dejar a un lado, en donde también se está viendo lo de la denuncia, que no podemos dejar de lado y que debemos estar atentos. La denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra de Pío López Obrador y David León por delitos electorales. Acción Nacional solicita que se investigue la integración de los informes anuales de Morena, las aportaciones privadas, nombres de aportantes, cuentas de origen y destino final de los recursos. Así que hay una denuncia de hechos contra Pío López Obrador y David Eduardo León Romero por la presunta comisión de delitos electorales. A David Eduardo León Romero se le cayó el nombramiento como director de distribución de medicamentos. Hasta las instancias de la FEPADE, ahí donde está la Fiscalía General de la República, acudieron el director jurídico del Comité Nacional del PAN, Raimundo Bolaños, y el representante ante el INE, Víctor Hugo Sondón, luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y audios en los que presuntamente, y no presuntamente, sino que todos lo vimos, aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial. Morena,
ya era un partido con registro, Morena ya recibía prerrogativas, Morena tenía que darle vista o enterar o tenía que decirle al Instituto Nacional Electoral que estaban recibiendo dinero para que este recurso fuera fiscalizado. Es lo poco que hemos visto. ¿Cuántas veces habrá recibido dinero López Obrador? Y no solo eso, dinero de qué grupos, incluso delincuenciales, cárteles de la droga. Y luego para acabarla de amolar vino lo del saludo a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Y luego también vimos lo de, no sé si fue primero lo de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, a quien lo ordenó su liberación. Y esto te hace pensar qué tantos nexos puede tener López Obrador con el crimen organizado. Digo, es algo de pensar. No se trata de hablar por hablar, pero hay que sacar conclusiones. ¿Qué tanto también esto tendrá o tiene algo de verdad lo que estamos viendo? Por ahí hemos de tener la foto de Ovidio Guzmán, por ahí tenemos la foto del saludo de doña no recuerdo el nombre de doña Conchita, creo se llama la señora, la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, no recuerdo su nombre exactamente, a ver si me lo checan ahorita el dato, doña Cuquita creo era, ¿no? Doña Cuquita, si no mal recuerdo, así le dijo María Consuelo, doña Consuelo, la mamá del Chapo. Usted lo recordará que López Obrador fue incluso a saludarla, y luego vino lo de la liberación de Ovidio Guzmán, y bueno, son detalles que no hay que dejar de lado para sacar conclusiones, porque saben, hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, y no vaya a ser que estemos acertando y resulta que López Obrador incluso haya recibido dinero del narcotráfico. Así que ya hay una denuncia en contra de Pío López Obrador, que está recibiendo dinero en efectivo para financiar a Morena y a su entonces candidato presidencial, y por ahí está la liberación de Ovidio, y por ahí está el saludo de doña Consuelo al presidente de la República, o al revés, el saludo del presidente a doña Consuelo, y es una serie de cuestiones que te ponen a pensar qué tanto estará embarrado López Obrador en esta situación. Sinceramente, hay que analizarlo, porque sí es algo que preocupa, porque entonces tendríamos a un presidente que únicamente pues ha trabajado con dinero ilícito, que lo han mantenido con dinero ilícito, y que esto sinceramente pues merece ser castigado, porque este señor presumió de ser muy honesto, porque este señor presumió de ser un hombre probo, de ser un hombre íntegro, y que hoy nos damos cuenta que nada de eso existe más que puras mentiras y puro engaño. Desgraciadamente es la verdad. Sabemos que hay gente que no le gusta, sabemos que hay gente que se molesta. Nosotros cumplimos con decir lo que estamos viendo, lo que está sucediendo. Y no nos vengan a decir dónde estaban cuando estaban los priistas, dónde estaban cuando estaban los prianistas, porque aquí están nuestros videos, aquí están nuestros audios cuando hemos hablado del PAN, de la corrupción del PAN, de la corrupción del PRI. Ya no se vale escudarse en esas palabras. Hoy es tiempo de que los de Morena, hoy es tiempo que el presidente dé resultados y no se la pase nada más hablando, y el mal ejemplo que sigue dando, por ejemplo, valga la redundancia, con el tema de la pandemia, en donde ni siquiera quiere usar el cubrebocas. Así están las cosas. Bueno, y hay otro tema muy importante que no debemos pasar por alto: el emblema o el escudo partidista de Morena. Hace unos días se suscitó ahí una confrontación mediática entre Claudia Sheinbaum y Felipe Calderón.
En conferencia de prensa, la jefa de gobierno expresó que el expresidente desconoce parte de la historia de México al defender la colocación del águila juarista en la iluminación del Zócalo. Y ya ve usted que hace poco se habló, bueno, no se habló, se dio a conocer cómo están iluminando el Zócalo. Un presidente que no tiene un razonamiento de verdad inconcebible, porque estamos en una etapa de pandemia, imagínese usted. En fin, Calderón le contestó: el problema no es el águila de Juárez, sino el emblema de Morena. Y es que Morena pues está utilizando esta águila ahí en el Zócalo, y la ley es muy clara cuando habla de que el águila no puede utilizarse nada más porque sí o porque me da la gana. El expresidente Felipe Calderón respondió a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien defendió la colocación del águila juarista en la iluminación del Zócalo. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y bueno, Calderón a través de un Twitter destacó que el problema no es que sea el águila de Juárez o de Díaz, sino que se trata del emblema de Morena. Los símbolos nacionales que debieran unirnos a todos los mexicanos los están cambiando por símbolos partidistas, manifestó el exmandatario, luego de que Sheinbaum en su conferencia de prensa señalara que el exmandatario desconoce parte de la historia de México y que lo que en verdad le moleste es que se recuperen los principios de Juárez. En su mensaje, Calderón señaló que Morena es peor que el PRI, partido que dijo se apropió a la mala de los colores de la bandera, y agregó: creo que usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione. Luego de que la jefa de gobierno expresara que el águila juarista es parte de nuestra historia nacional, yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista, o no conoce parte de la historia de México. El expresidente Calderón habló sobre la ley del escudo, la bandera y el himno nacional. Artículo 5, dice Calderón, que le refutó con la ley en la mano: toda reproducción del escudo nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2 de esta ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia. Hacen de lado el águila del escudo nacional y ponen la de Morena para fiestas patrias, había tuiteado también Pepe Cárdenas, el periodista. En fin, así están las cosas, no hay respeto, ponen el águila que quieran, así están las cosas, y bueno, todo de cabeza a como lo estamos viendo, sin que nadie, absolutamente nadie, de los más cercanos colaboradores de Calderón, de López Obrador, le haga entender que estamos muy, muy mal. Así que vamos a ver qué más viene. Por lo pronto, el Producto Interno Bruto, nuestra economía, pues sigue a la baja. La economía se hundió un 18.7 en el segundo trimestre, o sea, ahora su mayor baja en la historia, dice el INEGI. El INEGI informó que en el segundo semestre el PIB, Producto Interno Bruto, cayó 18% respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo de la cifra preliminar dada a conocer el mes pasado de 18.9%. Es de verdad lamentable. Esto nos va a complicar la vida, menos dinero, menos adquisición de productos y servicios, y luego la inflación también, ¿no? El desempleo. La verdad es que se están alineando muchas cosas que nos van a afectar tarde o temprano, cuando la gente no tenga para los alimentos, cuando ya hablamos de más de 1 millón de desempleados del área formal y más de 10 millones del sector económico informal, por ejemplo, gente que se dedica a muchas actividades, los puestos ambulantes, actividades que no están reguladas por el SAT, pero nuestra economía sigue cayendo
y esta economía pues nos va a golpear muy fuerte cuando también la inflación, pues la que hoy estamos viviendo, no haya liquidez, nos alcance menos y sin empleos. De verdad, sí se juntan varios factores que nos van a afectar terriblemente. En fin, vamos a ver qué viene posteriormente, pero así están las cosas con el gobierno de López Obrador. No hay certeza, no hay rumbo, una economía cayendo, a pesar de que él diga todo lo contrario. Sus otros datos, ya lo sabe usted, él siempre tiene otros datos, la ineptitud siempre tiene otros datos. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias.